tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Empiezo muy bien el programa porque me regalaron un libro. Y no siempre uno recibe regalos y menos libros por ahí. Y tal vez menos que me lo regale el propio autor. Y además que me haga una dedicatoria, la verdad, muy elogiosa, muy elogiosa, por lo cual te agradezco, Julio Baribar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Claudio? Gracias, por favor, es un gusto para mí. Eh, Estar aquí en primer lugar siempre es un gusto. Es un buen, no lo puedo recomendar porque si lo recomiendo antes de leerlo, pero lo que sí puedo decir que el autor promete. Así que, bueno, vamos a mirarlo porque si el título es Crónicas de la Integración Continental, yo creo que la cuestión internacional realmente pasa a tener en la política, en la economía y en la marcha del mundo muchísimo más peso de lo que tuvo en, no sé, por decir, hace 60 años, en la década del 70, donde todos decíamos y todos hablábamos de la necesidad de la integración de Latinoamérica, de la patria grande latinoamericana, modelo que hoy, obviamente, seguimos sosteniendo como única posibilidad de presentar un mercado único, una región que permita desarrollo, algo absolutamente distinto a tratar de desarrollar dentro de las fronteras nacionales modelos de acumulación y sustitución de importaciones que tienen muy poca posibilidad frente a un mercado mundial que tiene otra potencia y otro volumen, y sobre todo la aparición de nuevos actores. Y cuando digo nuevos actores, lo tenemos acá, Julio, para charlar un poquito de esta nueva aparición que en los 70 no se conocía porque no existía, por lo menos no así y con ese nombre, y que son los BRICS. Claro, ¿verdad? claro, en los 70, Claudio, estábamos todavía cruzados por la Guerra Fría, por el enfrentamiento no militar entre Estados Unidos y el bloque de Europa Occidental y la URSS y su bloque llamado bloque socialista, y quedaba como un tercer elemento en juego lo que se llamaban los países del tercer mundo, los no alineados. Exactamente. Bueno, todo ese mundo ha desaparecido, como sabemos. Y después de la caída de la Unión Soviética, después de la implosión de la Unión Soviética, se conformó durante un largo periodo una especie de situación unipolar, donde solamente había un jugador de peso en la política internacional, que eran los Estados Unidos y eventualmente sus aliados de la OTAN, de Europa Occidental. Así es. Eso ocurrió entre 1989 hasta posiblemente el año 2005, 2006, donde empiezan a pasar cosas en la política internacional. La primera de ellas y la más importante es el prodigioso crecimiento económico, tecnológico y científico de China. Claro. Quiero decir, China en 1945, 2 años antes que yo naciera, era un país que tenía hambruna, que la gente se moría de hambre, que comían la corteza de los árboles porque no tenían otra cosa para comer. 1945. No era un problema menor, además, teniendo en cuenta el número, ¿no? Teniendo en cuenta el número. Bien, ese país, con un gigantesco esfuerzo, con una conducción política acertada, y con generando las bases internas, sociales, para que una restauración no fuese posible, llevó a la China a lo que es hoy, la segunda potencia industrial. Desarrollo. Vos hablás de una restauración, significa una restauración de la vía capitalista de producción. Del viejo régimen, no, ni siquiera, del viejo régimen feudal. Era feudal. Del viejo régimen de los señores de la guerra, de los grandes propietarios territoriales. Claro. Ni siquiera capitalista. Y ha logrado esto que hoy vemos de China, cuyas fotografías de rutas, puentes, trenes eléctricos, autos eléctricos, robots,
hace muy poquito le pregunté a una traductora china qué sistema social, económico y político tenía China hoy. Me dijo, en China el capitalismo vuela libre dentro de la jaula del comunismo. Exactamente, exactamente. Esa es una muy buena descripción. Me parece muy buena síntesis. Es una muy buena descripción. Ahí hay una férrea conducción política que establece las pautas económicas y sanciona gravemente a quien se aparta de ellas. Claro. Y esto lo sabemos. Pero además de eso, en el periodo que va de 1989 hasta 2005-2006, Rusia, la vieja Rusia, el viejo país ruso, logró reconstituirse y fortalecerse, eliminando todos los aspectos casi delictivos que habían aparecido de una especie de capitalismo de saqueo que había aparecido con la caída de la Unión Soviética en el periodo de Yeltsin. Y aparece un país organizado, un país estable económicamente, políticamente estable, con una gran fuerza militar, con bomba atómica, y con una tradición política que se remonta a 1000 años. A 1000 años. Y aparecen nuevos protagonistas periféricos del viejo mundo unipolar, como Irán, como Sudáfrica, que después de la caída del sistema, del régimen blanco de apartheid, se convirtió en una, digamos así, en una potencia económica regional en el África, el continente quizá más saqueado y debilitado y destrozado por el colonialismo. Y aparece en América Latina otro país importante por su territorio, por la cantidad de gente que en él habita, por su desarrollo económico, etcétera, que es Brasil. Entre todos estos países, Brasil, Rusia, Irán, China y Sudáfrica, conforman las BRICS. ¿Por qué las BRICS? Porque BRICS quiere decir ladrillo. Perfecto. Algo que saben pocos. Bueno, no, digamos, pero los angloparlantes saben, BRICS es ladrillo. Si es la idea de construir. Que lentamente empiezan a consolidarse y conforman una integración comercial, en primer lugar, de un intenso intercambio comercial entre ellos, de grandes acuerdos económicos, a los que se le suma, además, la India. Un país que no podemos decir... Nada, porque no sabemos en principio casi nada de la India. Sabemos muy poco, pero uno no podría decir a priori que es un país de gran grado de desarrollo. No, pero sin embargo ha logrado un grado de desarrollo que quizá no condice con los niveles de pobreza o de limitaciones económicas que pueden tener sectores de su sociedad, pero ha alcanzado un desarrollo en materia tecnológica muy alto. Muy alto, sí. Y también con una población numerosísima. Con una población numerosísima. Está empatando a la población china, que desde la revolución comenzó a disminuir su tasa de crecimiento por el proceso de urbanización que sufrió, por el proceso de controles de la natalidad, etcétera, donde el Estado alienta a que no se tengan más de 2 hijos. En algunos casos, en un momento, hasta un hijo alentaban a que se tuviera. Mientras que eso en la India no ha ocurrido, lo que ha generado un crecimiento de la población. En concreto, aparecen las BRICS y proponen, con la, por así decir, conducción de China y de Rusia, proponen un mundo multipolar. Un mundo donde no haya un solo polo de poder, ni siquiera 2 polos de poder como era durante la Guerra Fría, sino que aparezcan múltiples polos de poder, de atracción, de desarrollo económico, con un pensamiento y con una concepción político, digamos, teórica, de coordinación, de paz, de integración y de colaboración entre los países. La China lanza su famosa Ruta de la Seda, que es un programa de
mejoramiento de las condiciones de desarrollo económico de cada uno de los países que atraviesa. Y se ha consolidado en la reunión de Kazán de la semana pasada un BRICS que ha sumado a 16 o 18 nuevos países del Asia, de África, de América Latina, y donde, vale la pena mencionarlo y quizás un minuto de reflexión, Brasil vetó el ingreso de Venezuela. Con argumentos de tipo democrático, digamos de tipo constitucionalista o legalista democrático, que quedan bastante, ¿cómo diría?, bastante fuera de lugar en una alianza de países donde hay monarquías, donde hay distintos regímenes. Es materia absolutamente opinable y propia de cada país. Y propia de cada país. Pero estos mismos BRICS, que según vos nos acabas de informar, prácticamente triplicaron los Estados miembros, nosotros nos caímos de ahí, ¿no? Nosotros nos caímos. Nosotros habíamos sido invitados y el presidente Alberto Fernández, que vale la pena mencionar, dicho sea de paso, en medio de las terribles críticas que ha habido y que se han descargado sobre el presidente Alberto Fernández, tuvo una extraordinaria política exterior, una extraordinaria y ejemplar política exterior, había aceptado formar parte de las BRICS, y este gobierno, por razones puramente ideológicas, que no tienen que ver ni con la economía, ni con la conveniencia, ni el interés nacional, por razones puramente ideológicas, por considerar que China es un cuco comunista, declinó la invitación y nos sacó de las BRICS. Con lo cual ha condenado al país a estar al margen del desarrollo político, económico, científico y tecnológico, militar, más importante de lo que va del siglo XXI. La constitución de un nuevo mundo multipolar, donde incluso se puede llegar a comercializar, a establecer un comercio internacional sin el dólar, generando otros mecanismos de pago que no pasen por el dólar, dejando al dólar aislado y separado de las transacciones internacionales, lo cual le quita al dólar uno de sus grandes valores, que es la capacidad de que vos vas con $100 y los cambiás en cualquier parte del mundo. Exacto. Bueno, en ese marco, bueno, a mí no me extraña, porque no hay una política, no hay un plan de desarrollo económico, social por parte del gobierno. Si uno preguntara cuál es la estrategia económica hoy a cualquier miembro del gabinete... Es la bicicleta financiera que estamos viviendo en este momento. No va a saber responder... obvio. O sea, estrategia en el sentido de hacia dónde vamos, cuál es el norte que estamos buscando. Eso, según el gobierno, lo establece el mercado. Claro, sí. Dejarlo en mercado nomás. Pero te quiero agregar una cosa más que hace al interés, sí, de la Argentina. Las BRICS, en esta reunión de Kazán, a través de una propuesta de Rusia, acaba de anunciar la creación de una bolsa de cereales de las BRICS. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, el precio internacional de los commodities agrarios lo establece Chicago y eventualmente París, los dos mercados más importantes de negocios de commodities agrarias. Lo que propone las BRICS es crear una especie de OPEP de los granos, que haga que sean los países productores de granos los que establezcan el precio de su commodity, los montos, la cantidad a producir a efectos de mantener un precio que convenga a los productores y no a los países o consumidores o a las grandes corporaciones comercializadoras, exportadoras de estas commodities. Para la Argentina esto es central, entrar con nuestros commodities agrarios a un mercado que no está regulado por el precio que ponen los compradores en Chicago, es para nosotros un mecanismo tan importante como ha sido la OPEP para los países productores de petróleo. Y uno podría preguntarse,
A ver, porque si uno comparara, si uno comparara el tamaño, la potencia y el peso económico y político de las BRIC con los países en su momento, con lo que eran los países del tercer mundo, por hacer una comparación, ¿no? Esto es mucho más potente. Esto es de una potencia extraordinaria. Está el 56% de la población humana. Claro. Está el 48, 45% de la producción del mundo. Si la capacidad... Por otro lado, está una de las grandes potencias tecnológicas que están a la cabeza del desarrollo científico-tecnológico, como es China. Claro. Es decir, la potencialidad que tienen las BRICS es la de cambiar el mundo que hemos conocido y generar, terminar con el monopolio unipolar anglosajón y de la OTAN y constituir un mundo con múltiples polos en donde se comercialice, se negocie, se generen relaciones al margen de lo que decide el bloque anglosajón. Si es un nuevo sistema de alianzas internacionales que da a los países como los nuestros, acaba de entrar Bolivia a las BRICS, da a países como los nuestros una gran capacidad de negociación y una gran libertad política y comercial. Que la integración en las BRIC no tiene que ver con el grado de desarrollo, no, ni con el Producto Bruto Interno. No. Tiene que ver con la aceptación de los Estados miembros y con la voluntad del país. La voluntad del país que se suma y de los miembros que tienen que estar, al parecer, según lo arreglaron desde un principio, por unanimidad. De ahí el veto a Brasil, es decir, a Venezuela de Brasil, que claro, digamos es de alguna manera la regla de juego es esa. Si uno dice no, no entra, no entra. Claro, suele suceder en ese tipo de... En este tipo y sobre todo en su constitución inicial, digamos, para generar una masa crítica capaz después de... Pero estas BRIC que como bien tradujiste vos, son ladrillo, y parafraseando o pensando en Paulo Freire, ¿no? En la palabra generadora, en el ladrillo, ¿no? Claro. Hay de alguna forma hay alguna analogía, que significa construir. Esto está en construcción. Esto tiene una dinámica, como todo lo nuevo, una dinámica absolutamente, seguramente, creativa y con muchas posibilidades. No hay razón para estar fuera. No hay ninguna razón para estar afuera. No hay absolutamente ninguna razón para estar afuera. Es más, desde el punto de vista de los intereses suramericanos, si querés, yo le atribuyo una gran importancia a la ausencia de Argentina para la decisión que tomó Brasil contra Venezuela. Porque Brasil ha quedado, con la deserción argentina, ha quedado librado a sus propias fuerzas. No te olvides que detrás del Brasil contemporáneo, del Brasil de Lula, está el viejo imperio de Brasil, de Juan II, de Pedro I y de Pedro II, que tuvieron durante el siglo XIX una política imperial. Era una potencia europea instalada en el continente suramericano, y que tuvieron, por lo tanto, una cancillería proclive primero a la expansión territorial. Ellos le comieron terreno a varios de los países limítrofes, y a una política hegemónica sobre el continente. Perón plantea en 1953, cuando plantea la alianza con el Brasil, el nuevo ABC, plantea justamente la necesidad de establecer, la necesidad que Argentina juega un papel equilibrador entre Brasil y el resto de los países suramericanos. De alguna manera Argentina equilibra ese peso de Brasil, y la ausencia, la deserción de Argentina, de las BRICS y del Mercosur y de todo, no nos olvidemos, es decir, este gobierno tampoco tiene una política latinoamericana. No, por supuesto que no. Esa deserción... Absolutamente, todo esto está jugado a la posibilidad, si el gobierno está jugado a la posibilidad de que gane Trump, y desde ahí se reabra el mercado de capitales.
Sí, es una verdadera ilusión. Es una ilusión, No, o si querés es un albur. no, Digamos, te digo puede ilusión, pasar o no. pero no, es que lo que va a ocurrir es que si gana Trump, Sí. no se van a ir los capitales de Estados Unidos hacia afuera, sino que van a invertir en Estados Unidos, porque la Claro. política de Trump en materia económica es de nacionalismo. Con lo cual no hay, Pero no hay forma. no hay forma. No hay forma. Eso es así. Es más, yo te diría que hasta le conviene decir que como es un gobierno ideológico, le conviene que ganen los demócratas, que sí tienen una tendencia a capital financiero y a facilitar el proceso de capitalización, de hegemonía del capital financiero. No es el caso de Trump, con el que coinciden porque Trump es antifeminista, es todas esas cosas brutales que es Trump. Pero en lo económico y en lo concreto... Les conviene muchísimo más que gane. Totalmente. Sí, Totalmente. por supuesto. Es absolutamente como, absolutamente como vos lo decís. Es así. Bien, estamos en problemas, Houston. Estamos en problemas, Houston, sí, estamos en problemas. Estamos viviendo un momento difícil, las propias fuerzas del movimiento nacional están viviendo un problema difícil, un momento difícil. No hemos podido todavía ofrecer al pueblo argentino una clara, decidida, notoria proyecto alternativo a este proyecto de hegemonía del capital financiero del gobierno de Milei. No lo hemos logrado todavía. Vos decís que porque no hay, como no hay proyecto económico, tal vez no hay proyecto político. Es que no hay ni proyecto político ni proyecto económico, no hay ninguno de los dos. Tal vez una cosa lleva a la otra, ¿no? Una cosa lleva a la otra, efectivamente, pero acá estamos en disputas políticas entre nosotros, sin discutir, bueno, ¿y qué corno vamos a hacer una vez que agarremos el gobierno? Si es que agarramos el gobierno en un país que ha sido devastado sistemáticamente durante 4 años. Ahora, todo tiene, si uno viste cómo hacen los chicos que te preguntan por qué y te ponen en apuro, ¿no? Sí. No me pongas en apuro. ¿Viste? ¿Viste que pero claro. pero ¿por qué? No, lo que pasa es que no podemos definir un proyecto político, no hay proyecto económico, no hay proyecto político, pero bueno, uno, lejos de ser un relator de la realidad, trata de hacer un análisis y saber por qué suceden las cosas. Porque en ciencias políticas y sociales es mentira que sea materia absolutamente opinable, sin ningún tipo de regla o sin ningún tipo de sistematización de un conocimiento. Sí hay conocimientos, sí hay reglas, sí se pueden hacer análisis que devienen de lo económico, se combinan con lo político y viceversa. Y en este sentido, habría que tratar de... Bueno, ustedes saben que hace muy pocos días falleció Eduardo Basualdo, ¿no? Sí. Un gran compañero, un gran analista económico, pero por sobre todas las cosas económico-político, ¿no? Y él, bueno, tiene muchos trabajos alrededor de qué es lo que pasa, qué es lo que condicionan las decisiones políticas en este país y la conformación de las distintas fuerzas, porque detrás de una sistemática diferencia política siempre hay intereses de sectores distintos, ¿no? Efectivamente. Nunca nada viene de la nada. Y en este sentido no logramos un acuerdo, querido Julio. ¿Y por qué no logramos un acuerdo? Mira, por un lado, yo siento que hay como una división falsa entre los que tienen nostalgia por lo que pasó hace 15 años y entre los que con los que tienen nostalgia de lo que pasó hace 40 años, o 50 años, o 60 años. Sí. Y ni en un lugar ni en el otro encontrás respuesta a lo que vamos a hacer en los próximos 20 años. Digo, el país ha cambiado, el país no es el país del 45, obviamente. Tampoco el de los 70. Y ni tampoco de los 70, ni tampoco del 2003. Ni tampoco es el país del 2003. No porque hayamos cambiado los argentinos de manera de pensar, sino que le han cambiado las condiciones y las circunstancias. En el 2003 no existía ese trabajo
home office que hoy hacen cientos y cientos de argentinos y argentinas desde su casa trabajando para una empresa que está en California. No existía, no había la más remota posibilidad de que eso ocurriera. No existía toda esta, por lo menos este grado de trabajos tipo Rappi, tipo Pedilo Ya, etcétera, donde una aplicación, tu patrón es una aplicación que te dice quién te pide y a dónde lo tenés que llevar. Digo, esta realidad del mundo del trabajo no estaba ni siquiera en el 2003. No, tampoco teníamos la mitad de la fuerza laboral fuera de convenio. Fuera de convenio. O de toda regularidad. Sí, claro. Regular. Eso. Y por otra parte, no logramos superar la crisis que los economistas llaman del stop and go, con el estrangulamiento de nuestro sector externo. Llega un momento de desarrollo en que no nos alcanza la producción agropecuaria para tener las divisas necesarias para seguir desenvolviendo nuestro proceso de industrialización interno. Julio, vos sabés que pegar un salto cualitativo, un salto cualitativo en nuestra producción agraria significaría meter los dedos en el enchufe. Y bueno, pero además de meter otras cosas además de la producción agraria. Sí, sí. Meter otras cosas, ¿por qué no metemos todo lo que tenemos para sacar del país? ¿Por qué no pensamos un poquito en términos más objetivos acerca de la necesidad que nosotros tenemos de industrializarnos, pensando que el único camino para que los argentinos puedan tener un trabajo, puedan comer, puedan tener su casa, puedan tener su autito, su cosa, es industrializándonos? Has dado con la paradoja de la quinta esencia de este país, digamos, más o menos, digamos, claro, ¿no? Claro. ¿No? Una distribución de la tierra regresiva y absolutamente regresiva, que no te permite unidades de producción eficientes y intensivas, donde podríamos pegar un salto cualitativo. Claro. En la producción que arrasara con la producción del mundo. Exacto. Y entonces tenemos esa especie de corsi y ricorsi, como decía Vico, el historiador italiano, de que cada 12 años volvemos a empezar. Nos pasó con Perón, del 45 al 55. Sí, volvemos a empezar, pero un poquito más atrás. No, eso pasa efectivamente. Cada vez hemos empezado más atrás. Si vos comparás 1970 a la fecha, la caída es absolutamente continua y terrible. 1969, cuando se hace el Cordobazo, había pleno empleo. Había pleno empleo y altos salarios. Porque, entre otras cosas, las grandes rebeliones se hacen en momentos de altos salarios, no de bajos salarios. No de bajos salarios. Exactamente, y ha pasado en todo el mundo, en todos los procesos revolucionarios. Los momentos en que se está mejor. Y que el tipo está bien, dice, bueno, me juego. Y voy para adelante, tal cual. La verdad, es un gustazo, Julio. Cada vez que nos sentamos, ¿no? En el programa. Está bueno, Claudio. Es lindo tener este lugar para charlar estas cosas. Vamos un cachito, le ponemos un poquito más de pimienta guisa, ¿no? Y no, te súper agradecemos la presencia en el programa. La verdad que es un gustazo. Y yo creo que toda la audiencia, además, sabe y está muy, muy, muy conforme con este tipo de charlas. Que nos permiten agregar cosas y tener creatividad y no estar solamente puteando, ¿no? Y bueno, y ahora vos sabés que tenemos una segunda parte del programa. Me parece muy bien. Hemos crecido. Hemos crecido. Viene en la segunda parte el Día de las Infancias, Encuentro de Mujeres. Fue muy, muy importante. En Jujuy, ¿no? La verdad, sí, fue en Jujuy, muy importante. Hay un reportaje a Patricio Albelo. Patricio Albelo es el secretario general del CPTEL. El CPTEL nuclea a todos los trabajadores que tienen título universitario en las compañías de telecomunicaciones y está muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque siempre cumplieron un rol aliado
a los sindicatos de base. Hoy está todo nucleado en una gran confederación, que es la gran confederación que conformamos hace un año aproximadamente, y que la verdad que teníamos un proyecto que podía haberse desarrollado un poquito mejor, ¿no? Con un contexto mejor. Así que bueno, vamos para la segunda parte del programa. Te agradecemos mucho la presencia. Gracias a vos, Claudio, como siempre. A las órdenes. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la cultura del trabajo. En esta segunda sección vamos a traerte informes y reportajes acerca de diversos temas. Si vos querés sugerir algún tema que te gustaría que toquemos, acá te dejamos los canales comunicacionales. Así que dicho esto, empezamos. Ahí va. En el programa de hoy te vamos a mostrar el conflicto que están llevando adelante los sindicatos de las telecomunicaciones de todo el país con la empresa Claro por el encuadramiento sindical. El problema comenzó porque desde el año 2014 se hizo un acuerdo gremio-empresa mediante el cual se tenía que entrar a convenio alrededor de 3.000 a 4.000 trabajadores. Pasaron 10 años y esto no sucedió. Pero hoy los sindicatos de las telecomunicaciones no estamos en la misma situación que en el año 2014. Hoy estamos unidos y organizados dentro de la misma confederación que es la CONCITEC. Así que mira el informe, te contamos de qué se trata. Los sindicatos de las telecomunicaciones estamos realizando protestas a lo largo de todo el país contra la empresa Claro por el encuadramiento sindical. El problema es que en el año 2014 se realizó un acuerdo con los sindicatos de las telecomunicaciones mediante el cual tenían 4 años de tiempo para encuadrar entre 3.000 y 4.000 compañeros. Y esto no sucedió. Pasaron 6 años más de vencido ese acuerdo y los compañeros siguen sin estar encuadrados. ¿Cómo
¿Cómo se traduce todo esto para los trabajadores y trabajadoras? Bajos salarios, precarización laboral y ningún beneficio que esté dentro del convenio. ¿Qué trabajadores abarca? Todos los trabajadores de los sectores técnicos, los trabajadores y trabajadoras que realizan la instalación y el mantenimiento de la fibra óptica, y es lo que garantiza que todos los hogares y las empresas tengan conectividad. Hoy los sindicatos de las telecomunicaciones no estamos en la misma situación que en el año 2014. Hoy estamos unidos y organizados dentro de la misma confederación, la Concitel. Por lo tanto, se van a continuar con las protestas a lo largo de todo el país, hasta que cese el fraude laboral, hasta que se encuadre a los compañeros y hasta que se cumpla con la ley argentina. Ahora te cuento un tema completamente diferente. El pasado 6 de octubre se celebró el Día de las Infancias en el Parque de la Costa. El parque cerró al público y se hizo un evento exclusivo para el sindicato FOETRA. Así que estuvimos ahí y te lo mostramos. Son momentos para estar juntos, son momentos para acompañarnos, no son momentos para estar en soledad, son momentos para poder estar juntos y poder defender todo lo que tenemos. No solamente el hecho de que podamos hacer este evento, sino por sobre todas las cosas, defender nuestro trabajo, defender nuestras condiciones de trabajo, y para eso la herramienta necesaria, imprescindible, es la organización gremial. Estamos pasando bárbaro, estamos aprovechando el día. Hay muchas cosas para hacer divertidas, así que agradecemos a FOETRA. Encantado de poder disfrutar un día hermoso con toda la gente del gremio. Gracias al sindicato que nos dio esta oportunidad de disfrutar, y bueno, estamos acá con los peques. La organización, la solidaridad y el amor es lo que en definitiva nos hace más fuerte. Bueno, yo le quería agradecer a FOETRA porque cuántos de los chicos que están acá a lo mejor hoy vinieron por primera vez a conocer al Parque de la Costa. Así que gracias por este día hermoso que nos están regalando. Bueno, disfrutando de esto tan lindo que nos da la posibilidad FOETRA, de estar en familia, con los chicos. Me muero de amor, me muero por vos. FOETRA estuvo presente este año en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales, que se celebró este año en la provincia de Jujuy. Mira el informe que te lo mostramos. Voy a brindar hoy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y ya espera que poco
no te vayas, porque viene un reportaje. Vino para charlar con nosotros Patricio Arbelo, secretario general de CPTEL. No te vayas. Él es Patricio Arbelo, secretario general de CPTEL, el Centro de Profesionales de las Empresas de las Telecomunicaciones. Su carrera como telefónico comenzó a los 19 años cuando ingresó como empleado contratado a la empresa Telecom. Es abogado y profesor en ciencias jurídicas, con una sólida trayectoria en el ámbito sindical. En sus palabras, las telecomunicaciones han mostrado una evolución en lo tecnológico y en la necesidad generada en cada familia, especialmente cristalizada durante la pandemia. Patricio destaca la importancia del trabajo organizado en el sector y enfatiza la necesidad de insistir en el carácter público de las telecomunicaciones, reconociéndolas como un derecho humano fundamental. Hoy nos visita para charlar con nosotros Patricio Arbelo, dirigente, militante y telefónico. Hoy nos visita para charlar con nosotros Patricio Arbelo. Él es secretario general de CPTEL, abogado y profesor universitario. Vamos a estar charlando acerca de su vida, su trayectoria y su visión sobre el futuro de las telecomunicaciones. Patricio Arbelo, gracias por venir. No, Natalia, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarlas. Antes de entrar en lo que es la temática sindical, contanos acerca de tu vida. ¿Quién es Patricio Arbelo, la persona detrás del dirigente sindical? Soy trabajador telefónico de los 19 años, tengo 43. Soy porteño, soy de la Paternal, socio de Argentinos Juniors. Vivo en pareja, no tengo hijos. Soy montañista, soy miembro de una federación de montañismo, dirigente también. Y bueno, y después, militancia sindical y política desde los 25 años más o menos. Así que varias cosas, pero bueno, están lidiando en todo esto. ¿Y tus inicios en el rubro de las telecomunicaciones? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo fue tu trayectoria? Yo empecé a trabajar en Telecom a los 19 años, el año 2000, o sea, situación muy complicada, sí. Tercerizado. Primera era tirando currículum por todos lados, acá en la ciudad. Una consultora que tenía un contrato de horas con Telecom. Yo trabajaba por horas, supuestamente. Al rato me cambian de agencia, me pasan a otra agencia y ya empecé a trabajar, o sea, tercero, pero dentro de lo que sería funciones normales, habituales de un back office de la empresa Telecom Argentina. Y a los 3 años, ya en 2003, ahí me efectivizan. Muchos compañeros en el medio habían perdido su trabajo. Yo por suerte, porque uno nunca sabe por qué, pero quedé trabajando de esa tanda de compañeros que entramos en esos años. En el 2003 me efectivizan y en el 2000, fuera de convenio, de lo que te faltaba decir, porque efectivaron fuera de convenio, ya trabajando en área de soporte, ya estudiando abogacía, pero todavía tenía 23 años. Y después fuera de convenio y uno se empieza a cansar personalmente de esa situación. Y ya en el 2009, fuera de convenio también, empiezo la militancia en el sindicato CPTEL porque era un trabajador que veía que había inflación en el país, había negociación colectiva y nosotros estábamos marginados de todo eso y ahí empezamos con una actividad sindical, primero como delegado impugnado en Puerto Madero, en el edificio donde yo trabajaba, y 3 años después, recién en el 2012, firmamos el convenio colectivo entre CPTEL y Telecom Argentina. Leí por ahí la historia de CPTEL, cómo se formó CPTEL. Eso contanos, que es muy interesante. A ver, CPTEL se forma en la década del 50, 58, en lo que es la Entel. Sí, ya era Entel porque ya había pasado la dictadura. La empresa se nacionaliza en el gobierno de Perón, pero una vez que en el 55 viene la dictadura, le cambia el nombre de empresa de teléfono de Estado a Entel. Y dentro de la poca o prohibida actividad sindical que había en la década del 50, hay una huelga telefónica muy importante, en el 57 más o menos, que a partir de ahí sancionan también a FOETRA, o lo que era la FOETRA en ese momento, y había una parte de dotación de trabajadores que no estaban sindicalizados, porque estaban incluso prohibidos o no se podía hacer, que eran los que en ese momento eran los ingenieros, los profesionales. Dentro de eso se puede empezar a gestionar obviamente hablo por la historia que uno puede conocer, ¿no? Sí. Una organización de esos trabajadores que se constituye finalmente en el 58, pero que termina siendo personalidad terminal en el año 64, pero la función era profesional, no tan reivindicativa en el nivel gremial sindical. Fíjate que el primer convenio colectivo recién se firma con Entel en el 75, 76, o sea, hubo 17, 18 años de trabajo, pero era más una cuestión de centro de estudios, de propuesta de cosas de una empresa pública, o sea, los trabajadores profesionales que se dedicaban mucho a la parte de lo que era ingeniería, estaban muy metidos en eso y trataban de
no solamente la dirección de los funcionarios que tenía el gobierno de todo, el gobierno democrático, gobiernos no democráticos y gobiernos de dictadura de esa época, como además los funcionarios, los trabajadores tenían una visión dentro de la empresa, que querían a la empresa, que permanecía en la empresa para tratar de que las comunicaciones en el país tuvieran un desarrollo con la visión de país, ¿no? Que siempre los trabajadores intentamos tener, o deberíamos tratar siempre de tener presente. Así que de ahí se forma el CPTEL, el CPU en ese momento, porque el TEL viene una vez que se privatiza en TEL, y ya en vez de una empresa son dos, principalmente dos, ¿no? Telecom y Telefónica, ahí cambia el nombre, como tantas otras cosas, cambiaron en el 91. Así que ahí viene el CPU, Centro de Profesionales Universitarios de Entel. CPTEL también forma parte de la CONCITEL. ¿Cómo ves el rol de la CONCITEL en Argentina? La CONCITEL es la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones. El tema que tenemos nosotros, los trabajadores de la actividad, o los sindicatos de la actividad, pues hay muchos más trabajadores de la actividad que no están representados hoy efectivamente, quizás por los sindicatos que formamos la CONCITEL, que eso es lo que tenemos que apuntar. O sea, la CONCITEL viene a darse por una necesidad o una visión de los gremios de que la actividad es súper amplia y hay empresas más importantes que otras, con más cantidad de clientes y con más cantidad de trabajadores, pero que hay muchas más empresas que deberían estar dentro de lo que es la CONCITEL para que los trabajadores que hacen las actividades estén bien representados, bien remunerados y mejor organizados posible. Entonces, la idea nuestra como CONCITEL es un poco apuntar a eso, a que las comunicaciones, una vez recontra desreguladas, ya ni siquiera sabemos bien dónde está, o sea, más aún con un gobierno como el actual, ¿no? Que no le interesa ningún tipo de regulación, va a haber un montón de nichos o de que la actividad se está desarrollando y que como trabajadores tenemos que estar atentos porque donde hay un trabajador tiene que haber una organización colectiva y un derecho que sea defendido para que la riqueza o el valor agregado que le generamos nosotros en cualquier ámbito esté defendida y que vuelva a los que la generamos, que somos nosotros. La CONCITEL tiene que ver un poco para mí con eso, empezar a buscarle mayor representación, mayor cantidad de empresas y mayor cantidad de ámbitos de aplicación de nuestro convenio colectivo. Esa es tu visión de cómo está la situación actual de los trabajadores de las telecomunicaciones. ¿Y la situación actual del sindicalismo? ¿Cuál es tu visión? Por el sindicalismo estamos complicados, pero estamos complicados como pueblo trabajador y por añadidura los sindicatos, que somos un reflejo de la situación de la clase trabajadora. Lamentablemente tenemos que asumir, que nos guste o no, el desarrollo del modelo económico capitalista nos ha llevado a que la sociedad del salario no es la preponderante como hacía 40, 50 años. O sea, hoy la cantidad de trabajadores que no están dentro de una relación de salario, de relación de dependencia, es mucho mayor a la que había hace 30 años, donde se formaron estas estructuras quizás, o tenían más apogeo. Entonces también esa fragmentación de la clase trabajadora pega en la conciencia de todos los compañeros, sean trabajadores de la actividad o sean trabajadores de cualquier otra actividad, incluso con su propia percepción de trabajador. Y a partir de ahí también dificulta la acción gremial, es complicado para un sindicalista, porque se ha perdido un poco el propósito del colectivo, o entiendo que se ha fragmentado tanto que no se ve mucho que con el otro uno puede salir y sobreponerse a los problemas. El sindicalismo es justamente intentar hacer entre todos lo que de a uno no se puede hacer. Nosotros hoy, un trabajador no se podría parar con una patronal como uno quisiera tener los salarios o tener los derechos o lo que fuera si no lo hiciera en conjunto. El tema es que si uno no confía o no ve que con el conjunto se consigue algo, tampoco lo va a intentar. Entonces el sindicalismo estamos un poco atravesados por un problema de que hay menor cantidad de trabajadores registrados, asalariados, hay un esquema de informalidad laboral muy fuerte que no se puede bajar. No creo que se pueda bajar en estos términos, hay que buscarle la vuelta. No hablo de que sería precarizar, sino que hay que asumir que la sociedad del salario que nos gustaría tener no existe, no creo que pueda existir. Entonces eso es un problema para qué pensamos de la actividad sindical nosotros. Más allá de que donde hay empresas tiene que haber trabajadores organizados, tiene que haber derechos, pero el problema es que con las modalidades de contratación, el monotributo, lo que quiere hacer el gobierno actual, ¿no? De un colaborador o 5 trabajadores con uno, o sea, va a romper un poco la lógica de lo que es un sindicato, claro, o de lo que se puede organizar. Los sindicatos, la consecuencia de que los trabajadores se organizan, no es otra cosa. Sí. O sea, si los trabajadores se quieren organizar, van a encontrarle la manera. El tema es que entiendan que tienen propósito la organización. Si los trabajadores entienden o descreen de que haya un propósito que resuelva algo la organización, nosotros, los sindicalismos, vamos a tener menos incidencia y por lo tanto vamos a tener incluso menor poder para poder conseguir las reivindicaciones que queremos llevar adelante. A pesar de todo eso, en CPTEL, como secretario general,
Tuviste grandes logros. No, eso, sí. Claro, eso es tal cual. Natalia, a ver, eso no lo podemos odiar. O sea, uno ve la situación, pero no se priva de pelear y justamente tenemos el transcurso de la vida de uno como trabajador, de todos los compañeros, ha cambiado y justamente para bien. O sea, tenemos, primero, tenemos en cuenta que éramos todos trabajadores fuera de convenio. O sea, no teníamos convenio colectivo y tanto en Telefónica como en Telecom lo tenemos. O sea, éramos trabajadores, estamos marginados de la paritaria, que nada, hay miles, millones de compañeros en Argentina que son fuera de convenio que aún trabajando en una empresa que tiene nivel de rentabilidad o que tiene posibilidad de pagar salarios, no pueden discutirle porque si van de a uno, el gerente le dice no, a vos te toca tanto, a vos imposible ir de a uno. Ir de a uno es imposible y en un contexto de inflación permanente, peor, porque cada 2 o 3 meses uno queda con un salario que no le alcanza y cómo se negocia. Entonces, todo eso lo hemos podido conseguir nosotros y estamos totalmente satisfechos por eso. Y es un valor que, claro, uno a veces se olvida de que la paritaria existe, de que la paritaria se negocia, que nos cuesta un montón, pero hay una cierta tranquilidad de que se defiende el poder adquisitivo del salario. Entonces, eso es el primer logro que tenemos, la estabilidad laboral, pero la discusión del salario, la discusión de las condiciones de trabajo, que desde luego las empresas no la quieren tener siempre. Si fuera por ellos, obviamente no obviarían esa discusión, pero eso se consigue, pero se consigue con sacrificio, con esfuerzo, con cooperación, solidaridad entre los compañeros. Pero con unión. Con unión, con visión y con tener un objetivo y saber que eso va a costar mucho, que te vas a insumir muchas horas, mucho tiempo, meses, años, es una forma casi de vida. Sí, es una forma de vida, sí. A los que nos dedicamos ya con esto, con participación en un sindicato, puede ser delegado, puede ser ir tomando posiciones, sí, es una forma de vida que no la querés dejar tampoco, pero que te insume mucha cabeza. Sí. ¿no? Así que eso, pues bueno, Telefónica en su momento quiso vender o vendió una parte de la compañía, pero pudimos conseguir que los trabajadores ahí mantuvieran el convenio colectivo, hasta hoy lo siguen teniendo, o sea, cobran lo mismo que cobro yo, tienen la misma cuenta, o sea, que evidentemente la intención de la patronal no era desprenderse de tercerizar, o sea, poder tercerizar una fuente, un área de trabajo para seguir pagando lo mismo. Bueno, es una pelea que hay que dar, que se sostiene con la pelea, porque si no, se pierde. Entonces, esas cosas sí. Eso es un gran logro. Sí, compartido con compañero de Foetra, también por eso esa empresa en el grupo Telefónica fue así, sí. Y para generar más fuerza, para eso se creó la Concitel. Tal cual, como fuerza, coordinación de esfuerzos también, o sea, porque a veces uno, al ser desde la época de Entel, 4 federaciones o 5, pero a nivel que está fragmentado, en un universo fragmentado, en el sentido que hay que reconocerlo, o sea, que hay varias personerías, varios gremios en la actividad. Si cada uno empieza a pelear o apuntarle para conseguir un triunfo en tal empresa o en tal lugar, y no se llega tarde, la patronal obviamente aprovecha la situación porque va a negociar de otra manera con los demás o va a dilatarlo en función de los demás, va a querer que nos peleemos entre nosotros, así que no nos quedaba quizás otra que asumir que lo mejor era coordinar cosas, empezar a discutir en conjunto y bueno, se van dando porque esto es una construcción nueva, o sea, tiene un año. Así que estamos en eso, sí. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de todo el país? Bueno, a los trabajadores sean más hermanos que antes, ¿no? Hay que unirse, hay que confiar en los compañeros, hay que entender que si uno no tiene solidaridad, pues si uno no entiende que la realización de uno siendo trabajador depende que el resto también esté bien, que la solidaridad no es individual, no es una cuestión trillada, es así, no puede haber dentro de alguna relación de dependencia de asalariados una salida individual, es colectiva, nos tiene que ir bien a todos, o tenemos que pelear entre todos lo que entendemos que nos merecemos, así que hay que ser solidarios, hay que estar unidos, hay que estar organizados, hay que ser pacientes y no hay que frustrarse rápido o el desánimo que nos quieren imponer siempre, hay que sobreponerse a eso, porque hay algo que opera sobre nuestra voluntad, que es creer que no se va a poder. Si nos ponemos a pensar nuestra actividad, los empleadores que tenemos, el nivel de fuerza o de imponencia que tienen los empleadores que tenemos, y uno, quizás un compañero no se anima ni a plantear que necesitaría tomarse tantos días por una situación personal, o necesitaría un aumento de salario, porque no, ¿cómo me lo van a dar a mí? Y bueno, pero si nosotros descreemos nosotros mismos, no vamos a poder revertir nada. Así que hay que creer en nosotros mismos, hay que confiar, organizarse, y bueno, hay que aguantar. Pero bueno, con una visión siempre hay que pelearlo y se puede salir adelante, claro. Gracias por venir. No, Natalia. Gracias a ustedes.
Y hasta acá llegó el programa de hoy. Te dejamos nuevamente los canales comunicacionales para que puedas escribirnos, comentarnos el programa, sugerirnos temas. Así que nosotros nos vemos el martes que viene en Metro.